Sí, exacto. Bueno, ahora sí, ahora que estamos todos de vuelta. Bien, entonces, también se puede tratar de un convenio a nivel profesional, teniendo en cuenta la profesión, ¿sí? O, a ver, o por grupos de empresa o por grupo de empresa. Esto es raro, por lo general los convenios se hacen, los que uno más conoce es el nacional, regional y en otros ámbitos, obviamente, y por actividad, ¿no? No creo que abarque varios sectores, por lo menos en esta zona, ¿no? Bien. No, no se conoce. Claro. Sí, el federal, por ejemplo, a nivel nacional, el regional, siempre obviamente un convenio colectivo macro, eso sí. Bien, artículo 17. Dice, la representación de los trabajadores en las negociaciones del convenio colectivo de empresa estará a cargo del sindicato cuya personería gremial los comprenda y se integrará también con delegados del personal en un número que no exceda la representación establecida en el artículo 45 de esta ley, que es hasta un máximo de 4 personas. Cualquiera sea el número de trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo que se trate. Entonces, ¿qué está diciendo en criollo acá? Que la representación de los trabajadores va a estar a cargo del gremio y de los delegados, de sus respectivos delegados. ¿Sí? Acá tienen dudas y que no puede ser un máximo de 4. O sea, los representantes solo pueden ser 4. Hasta 4. Exacto. Ah, perfecto. Después de todo lo demás son colaboradores y demás. Y colaboradores de los colaboradores también hay nuevos temas. Bien, pero bueno. A ver. Es lo que hay. Es lo que hay. Para negociar. Prof, Sí. ¿el secretario general igual se lo toma en eso, incluido en esos 4 o no? Y si es del convenio, sí, pero no. Si es un convenio regional o provincial, es solamente estamos hablando de a nivel provincial. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Responde tu pregunta o no? Sí, profe. Dale, genial. ¿Dudas? ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Articulaciones de los convenios colectivos. Ese es el capítulo 4. Bien, artículo 18. Los convenios colectivos de ámbito mayor, o sea, los macro, bien, los marcos, también se les llama, podrán establecer formas de articulación entre unidades de negociación de ámbitos diferentes, ajustándose las partes a sus respectivas facultades de representación. ¿Qué dice acá? Los convenios colectivos de ámbito mayor podrán establecer una forma de cómo articular entre los otros convenios colectivos más chicos, ¿se entiende? Ahí puede estar también la respuesta, Claudio, de lo que hablaste, de lo que me preguntaste hace un rato. ¿Te acordás cuando hablamos que se puede pedirle al Ministerio de Trabajo que, ¿cómo era para? Que se puede pedir al Ministerio de Trabajo que se amplíe el ámbito de aplicación, ¿te acordás? Que vos decías, se puede aplicar cuando ya tiene un convenio. Bueno, fíjate que acá, esto en un convenio colectivo a nivel alto puede estipular de qué forma se pueden articular el convenio colectivo de Santa Cruz, por ejemplo. Está. ¿Viste? Bueno, los convenios colectivos a nivel macro, ¿sí? O marco, como se le llama, obviamente van a establecer pautas generales de esa actividad, pero obviamente con un amplio espectro territorial, ¿sí? Competencia territorial. Que obviamente van a haber otros convenios colectivos que van a ser específicos de una zona. Pero estos específicos, estos convenios colectivos chicos, no pueden contradecir lo que dice el macro, ¿bien? Dice, dichos convenios podrán determinar sus materias propias,
y hacer remisión expresa de las materias a negociar en los convenios de ámbito menor. ¿Ves? Puede tratarse sobre temas particulares y puede decir que delegar ciertas cuestiones en los convenios más chicos, ¿sí? Bien. Remitir expresamente, ¿ves? Ciertas materias a negociar, ciertos temas se pueden decir, bueno, estos temas se van a tratar en los convenios colectivos a nivel regional o inferiores, ¿sí? De nivel inferior. Dice, ¿ustedes sabían que había, por ejemplo, un convenio colectivo así, marco, y después los otros chicos? No. No. No, Por no. eso interviene Federación, porque Federación se la habilita por Ah, está bien, Claro. claro. Sí, Bien. está arriba de los sindicatos Exacto. provinciales. Exacto. Bien, los convenios de ámbito menor, en caso de existir un convenio de ámbito mayor que los comprenda, podrán considerar, dice, materias delegadas por el convenio de ámbito mayor. O sea, acá partimos de la base, a ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ah, sí, profe. Profe. se cortó Sí, sí. me dejó de compartir, pero bueno, Ahí está. pensé que había Ahí vuelve. quedado. Bien, acá lo que vamos a tener es, partimos de la base que hay un convenio de ámbito menor y hay un convenio de ámbito mayor. Entonces, lo que vamos a ver es qué cosas pueden estar en el convenio de ámbito menor. O sea, los convenios que nosotros estilamos, escuchamos, solemos escuchar. Temas delegados por el convenio de ámbito mayor. ¿Se acuerdan que en esta parte dijimos que puede disponer cuestiones, los convenios macro, pueden disponer cuestiones particulares y a su vez pueden remitir, pueden delegar ciertas funciones a los convenios de ámbito menor? Bueno, acá dice lo mismo. Los convenios de ámbito menor van a tener materias delegadas por el convenio de ámbito mayor, ¿sí? Materias no tratadas por el convenio de ámbito mayor, ya sea porque en el ámbito mayor hay, o porque se dan situaciones particulares en ciertas zonas en las cuales el ámbito mayor no las prevé, pero sí las prevé el convenio colectivo de ámbito menor que justamente está en esa zona y tiene que regular esa situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las condiciones, el convenio colectivo de acá tiene que tener especificaciones de las condiciones climáticas en cuanto al viento y demás, en ciertas actividades de riesgo. Cosa que, por ejemplo, el convenio colectivo a nivel macro no está pensando capaz en el viento, porque no hay en el país a nivel general, no es característico el viento, pero en esta zona sí, ¿no? Un ejemplo. Entonces, materias no tratadas por el ámbito mayor también pueden estar incluidas por el convenio de ámbito inferior. Materias propias de la organización de la empresa, obviamente cuestiones específicas que hacen a esa área, a esa zona o a una empresa determinada que obviamente está incluida en este convenio de ámbito menor y no en el nivel macro, ¿sí? Y condiciones más favorables al trabajador. Cuando tenemos un convenio colectivo macro y tenemos un convenio colectivo inferior que nos dice distintas cosas, vamos a aplicar lo que es más beneficioso para el trabajador, ¿sí? Bien, artículo 19. ¿Por aquí dudas o seguimos? Estos son los temas. Bien. Artículo 19, queda establecido el siguiente orden de prelación de normas, o sea, de preferencia de las normas. Dice, A, un convenio colectivo posterior puede modificar un convenio colectivo anterior de igual ámbito. Eso ya lo sabemos, ¿sí? B, un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, al que nos vamos a referir, modifica al convenio anterior en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador. O sea, hay un convenio posterior que tiene un ámbito distinto, que es lo que también vamos de vuelta, Claudio, a lo mismo, que vos me preguntabas, si se puede pedir, y capaz que los petroleros de Chubut pueden pedir que hay mejores condiciones en Santa Cruz y que al Ministerio de Trabajo que se le aplique ese convenio. Se entiende que está más actualizado, capaz el de Santa Cruz es más actualizado, es de distinto ámbito, ¿sí? Pero establece condiciones más favorables. Eso queda más favorable al trabajador. Claro, eso va a quedar la decisión del Ministerio de Trabajo según el caso, ¿no?
A tal fin, Bien. dice, la comparación de ambos convenios deberá ser efectuada por instituciones. ¿Esto qué? Por autoridades que realmente van a determinar si hay un beneficio o no hay un beneficio para el trabajador en definitiva. Bien, convenios de empresas en crisis, volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan? Estuvimos igual con unos artículos, creo que en la parte de las negociaciones, ¿se acuerdan? De las empresas en crisis o en proceso de quiebra. Ya estamos. Artículo 20. La exclusión de una empresa en crisis del convenio colectivo que le fuera aplicable, ¿esto qué es? La exclusión de una empresa en crisis del convenio colectivo que le fuera aplicable. Solo podrá realizarse mediante un acuerdo entre el empleador y las partes signatarias del convenio colectivo en el marco del procedimiento preventivo de crisis. Ahí está, Pedro, lo que hablábamos. No es que yo intervengo porque a mí se me canta y voy a disponer mis normas. Para que sea una intervención, ¿sí? Y que no sea exigible todas las normas favorables que están establecidas en el convenio colectivo, se debe dar esta situación, es lo que te dije, una situación crítica en la que no se puede aplicar este convenio, ¿bien? Entonces dice que solo se va a poder excluir esta empresa en crisis de la aplicación del convenio colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no le va a ser exigible el convenio colectivo cuando se haga por un acuerdo entre el empleador y las partes signatarias del convenio colectivo. ¿Cuáles son? Estos representantes, ¿se acuerdan que hablamos? Que pueden desaparecer o tener la representación no tener representación suficiente. ¿Se acuerdan esta parte? Era un artículo largo, que no lo entendían. En caso de las asociaciones de los empleadores que hubieran acordado el convenio colectivo, ¿se acuerdan de este artículo más o menos? ¿O no? Bueno, en fin. ¿Se corta? En fin, en realidad lo que está hablando de esa parte, ¿sí? Se tiene que firmar un convenio entre el empleador y este grupo de trabajadores y empleadores que firmaron este convenio colectivo que está vigente y al que se necesita excluir a esta empresa que se encuentre en crisis, ¿sí? Justamente hacer todo un proceso para el cual digan, bueno, durante un tiempo determinado esta empresa queda excluida de la aplicación de convenio colectivo para que no se le exijan todos los derechos que le corresponden a los trabajadores. El convenio de crisis, dice, deberá instrumentarse por un lapso temporal determinado. Obviamente, no va a vivir en crisis esa empresa, tiene que justificar y tiene que haber un plazo en el cual si se va a excluir, por ende, se le van a restringir derechos a los trabajadores, esto tiene que ser por un corto plazo y que esté determinado, ¿sí? Último artículo, y con esto nos despedimos de esta clase. Fomento de la negociación colectiva, dice este capítulo sexto, artículo 21. Con relación a los convenios colectivos de trabajo que se encontraran vigentes por ultraactividad, ¿esto qué es? ¿En criollo? Nadie. En muchas actividades. No, con relación a los convenios colectivos de trabajo que se encontraran vigentes por ultraactividad. Nos recordamos, nos volvemos a ambientar aquel convenio que está vencido, pero que continúa aplicando hasta tanto no se firme un nuevo convenio. ¿Se acuerdan? Mientras siga la actividad laboral, el convenio sigue vigente. Esa es la vigencia por ultraactividad. ¿Qué significa? Dijimos, la retroactividad cuando se te paga un retroactivo es que se te paga algo que ya pasó, pero que te debían, ¿verdad? O sea, que se aplica la ley antes de su entrada en vigencia. En términos legales, se aplica la norma antes de su entrada en vigencia. Esa es la retroactividad. ¿Bien? Entonces, si la ley se promulgó el 1 de enero del 2020, puede aplicarse a las situaciones que surgieron antes del 2020. Esto en Argentina no pasa. La ley se establece la irretroactividad de la ley, o sea que no puede regir situaciones en las cuales
no se encontraba vigente, ¿sí? Regula las situaciones que se encuentran al momento de su vigencia, ¿bien? Entonces tenemos la retroactividad que se vuelve para atrás, la irretroactividad que no se vuelve para atrás, sino que empieza a regir cuando entra en vigencia esa norma. Y la ultraactividad es cuando esa norma continúa vigente aún estando vencida, aún ya estando vencida, ¿sí? Por eso dice, con relación a los convenios colectivos de trabajo, que se encontraren vigentes por ultraactividad, o sea, son aquellos convenios colectivos que están vencidos y que se siguen aplicando hasta tanto no se establezca, no se haga un nuevo convenio que lo reemplace. Dice, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establecerá un mecanismo voluntario de mediación, conciliación y arbitraje destinado a superar la falta de acuerdo entre las partes para la renovación de dicho convenio. Es más de lo que venimos hablando en cuanto a que justamente fíjense el título de este capítulo, fomento de la negociación colectiva. Cuando está vigente o está vencido o está por vencer, esto de la necesidad de que se negocie y de hacer todo lo posible para que las partes lleguen a un acuerdo para la confección de un nuevo convenio. Entonces, este artículo lo que dice que cuando sucede esta situación, que hay un convenio colectivo que está vencido, pero que continúa vigente porque no se pudo firmar uno nuevo, porque las partes todavía no se ponen de acuerdo en el nuevo convenio colectivo, dice que el Ministerio de Trabajo va a establecer un sistema voluntario de mediación, conciliación y arbitraje, ¿sí? Para justamente superar este obstáculo de la falta de conflicto y producir esta situación, esta solución alternativa del conflicto para poder llegar a un nuevo convenio. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Hablé mucho? No, siempre habla mucho. Ah, ¿en serio? ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Sí, Es bueno porque porque nos nos explica todo, tiras profe. varias ideas, así Bueno para hasta que le ustedes. agarramos una. Bueno para ustedes, imagínense cómo me queda la voz después. Bueno, vamos a dar por cerrado, ¿sí? Esta clase.